al mensaje de la palabra de Dios, pensando, meditando en lo siguiente: ¿qué me quiere decir Dios hoy a través de su palabra? Vamos a ir meditando en esto. ¿Qué quiere Dios decirme hoy a través de su palabra? Si tenemos este pensamiento, entonces vamos a recibir edificación de su palabra. Hoy, el tema de hoy es el nuevo nacimiento, pero también vamos a tratar no solo del nuevo nacimiento, sino del servicio que le podemos dar a Cristo todos nosotros, de lo hermoso y maravilloso que es poder servirle a Dios en lo que podamos, en lo que Él nos haya dado, en los dones, talentos y hasta ministerio que Él nos haya entregado. Pero vamos a revisar la historia. Vamos todos a revisar la historia. Había un fariseo que se llamaba Nicodemo, un fariseo. Se llamaba Nicodemo. Este vino a Jesús de noche. Muchas personas piensan que el fariseo vino a Jesús de noche porque tenía miedo de que lo vieran hablando con Jesús o como para hacerlo escondido. Pero otros comentaristas nos muestran que para los judíos la mejor revelación y enseñanza de Dios se recibía en la noche. De hecho, el mejor tiempo para orar era en la noche, para los judíos, para los hebreos. Vamos a suponer que tal vez por eso Nicodemo fue a Jesús en la noche. Y cuando él se encuentra con Jesús, él le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Uno de los pocos fariseos sabios y que siguieron a Jesucristo, Nicodemo. El otro fue el mismo Gamaliel, siguió a Jesucristo, que eran fariseos. Era una secta hipócrita religiosa. Era una secta que quería ver en los demás lo que ellos no hacían. Esos eran los fariseos. Integraban el Sanedrín, que era como una especie de congreso, de congresillo, que dictaba las normas y la vida del pueblo de Israel en Palestina. Los fariseos, los saduceos y los escribas integraban el Sanedrín. Pero los fariseos se caracterizaban por ser los más religiosos, los que se paraban frente a las plazas para orar, los que querían que todo el mundo los viera cuando iban a dar una ofrenda, una limosna, para ganar ellos fama. Los que exigían a los demás los que ellos no cumplían, los que la ley de Dios la torcieron para ponerla más difícil. Estos eran los fariseos. Pero uno de ellos era Nicodemo, y él fue a Jesús de noche, interesado en la enseñanza del maestro. Sí, estos mismos fariseos, estos mismos eran los mismos que eran, ¿cómo te digo? Expertos en criticar, eran expertos
al mismo Jesús lo criticaban. Eran expertos en hablar mal de los demás. Eran expertos en el chisme, en el brollo. Eran expertos sobre todo en las críticas destructivas hacia las demás personas. Al mismo Jesús, cualquier cosa que hacía Jesús, ellos lo criticaban. Los pobres discípulos tenían hambre y comieron de las espigas de trigo de un sembradío un día sábado y los criticaron. ¿Cómo es posible que tus discípulos estén comiendo, soltando espigas en el día de reposo? Si los discípulos se comieron algo, ¿cómo es posible que tus apóstoles no se lavaron las manos, como dice la tradición de los ancianos? Siempre andaban buscando cualquier cosa, cualquier falla de los demás para criticarla y aún magnificarla. Magnificar la falla, el error de los demás. Pero todas las reglas tienen excepciones. Nicodemo era una de ellas. Nicodemo era una de esas excepciones. Él era religioso. Él también hacía largas oraciones. Él ayunaba. Él diezmaba. Él era como todo un fariseo. Trataba de cumplir la ley. Pero tal vez, tenía cierta humildad, hasta el punto que llegó a Jesús a decirle: Maestro, tú has venido de Dios. Ahora bien, ¿qué le responde inmediatamente Jesucristo a Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Vamos a analizar esto, vamos a escucharlo bien, porque esa puede ser la respuesta para muchas interrogantes. Para muchas interrogantes. De cierto te digo que el que no nazca otra vez no podrá entrar en el reino de los cielos. Esta puede ser, como te dije, la respuesta para muchas preguntas que nos hacemos a veces. ¿Por qué fulano no cambia? ¿Por qué Mengano tiene 200 años oyendo la palabra de Dios y la palabra le pasó por encima? ¿Por qué fulano dice que es cristiano y se comporta de esa manera? ¿Por qué a la gente le importa un bledo si vienen a la iglesia o no vienen? ¿Por qué la gente todavía no ha entendido la importancia de la Eucaristía? Mira, hermano, yo no sé cuántos recuerdan, porque creo que lo dije en un círculo de oración, cuando les hablé de una página completa que sacó el Panorama, donde hablaba de Eben Alexander, que sacó un libro de su experiencia llamado La Prueba del Cielo. ¿Quién se recuerda de eso? ¿Ninguno? Solamente el diácono Juan se acuerda. Bueno, este hermano Eben Alexander, ahora que hablamos de Eucaristía, él es un científico norteamericano graduado de Harvard, uno de los más grandes neurocirujanos allá en esa nación. Y el Panorama le sacó una página del libro que es número 1 ahorita de ventas según el New York Times. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Porque recordé que hablé de la Eucaristía y del nuevo nacimiento
Fui a buscar el libro a Maracaibo y no lo conseguí, pero lo conseguí por Mercado Libre y ya lo tengo. Y es la experiencia de un hombre científico que murió y tuvo contacto con lo celestial. El libro no lo he leído, pero agarré una de las últimas páginas al azar, así, a ver qué leía. Y decía, pude leer un solo capítulo rapidito, decía que después que él se sanó completamente, porque él estuvo muerto, en coma, muerto, y después se recuperó, que cuando él volvió a la iglesia, que de paso es de nuestra iglesia en Estados Unidos, anglicana también, dice que cuando él volvió a la iglesia, después de haber vivido esa experiencia celestial, todo lo más mínimo que se hacía cobraba un significado vivo en él. Pero lo que más me gustó fue que él dice que cuando él vino a la Eucaristía, él pasó llorando, pero llorando no de tristeza, llorando de la alegría, entendiendo lo que él iba a recibir en ese momento, el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Lo entendió a la perfección. Miren, hermano, porque hay personas que no entienden nada de lo que aquí se predica. Porque hay gente que la Eucaristía para ellos no tiene importancia, no le importa desasistir a la Eucaristía. De hecho, cuando vienen a la Eucaristía, vienen como pensando en un acto mecánico, automático. Voy a recibir la Eucaristía. Como que voy a comerme un pedacito de pan y a beber un poquito de vino. Porque hay gente que no comprende la importancia de adorar a Dios. Porque hay gente que no aman. Porque hay gente que no tiene misericordia del pobre y del afligido. Porque no han nacido de nuevo. Mira, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿No lo entendió? ¿No lo entendió? ¿Cómo es eso? Él no se puede volver a meter en el vientre de su madre. Eso es una cuestión ilógica. Tampoco puede reencarnar, porque los judíos nunca han creído en la reencarnación. De hecho, la reencarnación es una completa, total falsedad. Entonces, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Y le responde el maestro: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero antes le dice: el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Analicemos rápido porque el tiempo es oro. Agua y espíritu. Si usted se va al original griego, agua es la palabra hidro. Y la palabra hidro aquí en el mundo, en Pekín, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, traduce agua. O sea que yo no me puedo poner a inventar otra cosa, decir, no, ahí agua es tal cosa. Espérate, ¿por qué? Momento, ahí dice agua, nacer del agua. ¿Cómo entendieron los primitivos nacer del agua? ¿Cómo entendieron los padres de la iglesia nacer del agua? Nacer del bautismo. Así lo interpretaron los apóstoles y los padres de la iglesia. Nacer del agua. Hoy en día tenemos iglesias, grupos religiosos, grupos cristianos que quieren minimizar el efecto del bautismo. Ellos dicen, no, que bautismo y que 8 cuartos,
hay que esperar que el muchacho crezca para bautizarlo. Y aquí me van a prestar mucha atención porque voy a responder a inquietudes que yo sé que ustedes tienen. No, el muchacho, ¿para qué lo vamos a bautizar si él no sabe lo que hace? Y él debe tener raciocinio para que él entienda lo que va a hacer. Hay que esperar que el muchacho se bautice porque tú sabes. Espérate, pero así no lo entendieron los apóstoles. Y la iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia que fundó Jesucristo. Yo no estoy hablando de los kioscos. Yo no estoy hablando de cualquier parapeto que llaman iglesia. Estoy hablando de la iglesia con sucesión apostólica que viene desde la época de Cristo, fundada por Cristo y por los apóstoles, cuya sucesión prevalece hasta nuestros días, 2000 años después. Yo no estoy hablando de escuche, yo estoy hablando de la iglesia que fundó Jesucristo, está basada en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles entendieron que el bautismo se le daba a los niños de padres cristianos o de algún padre cristiano por lo menos, porque eso les aseguraba y confirmaba el nuevo nacimiento y su salvación para su vida posterior. ¿Aló? Así lo interpretaron los apóstoles. A mí no me interesa como cualquier hay muchos iluminados que se la dan de iluminados y que vienen a negar, Jesucristo se bautizó a los 30 años, pero no seas ignorante, el bautismo de Juan el Bautista no tenía absolutamente nada que ver con el bautismo cristiano. Por favor, ¿cuántos están aquí todavía? El bautismo cristiano lo instauró Jesucristo en su resurrección en Mateo 28:19. Era el bautismo de la gracia, el bautismo de Juan, era el bautismo que cerraba la época de la ley. Y nada tenía que ver con el bautismo cristiano. ¿Por qué utilizan argumentos tan falaces, argumentos tan tomados y sacados de los pelos, por favor? Y para eso son expertos los que no estudian, los que no tienen estudios teológicos, los que no tienen seminario, los que no conocen la historia y van y reúnen 20 locos y fundan y ponen iglesia manos para arriba, manos hacia arriba o qué sé yo. Para eso sí son expertos, para tergiversar la escritura, para sacar los textos fuera del contexto, pero no para ponerse a hacerle una hermenéutica. Y se llaman y se autodenominan distintas clases de excelencia y de nombres excelentes, pero no saben ni siquiera hacer una exégesis a la Biblia. ¿Me vas a permitir ponerte un ejemplo? Voy a poner un ejemplo. Óigame cuidadosamente, que es la palabra de Dios. Aquí se predica la palabra de Dios, no el pensamiento de Enrique Albornoz. Aquí no se predica la intención ni el pensamiento ni los inventos de Enrique Albornoz. Aquí se predica la palabra de Dios. Y el que no la acepte, no está aceptando la palabra de Dios, no a este servidor. Óigalo muy bien. Óigalo cuidadosamente para que no se le olvide. Ve, déjame ponerte este ejemplo. Porque cuando yo estoy ex cátedra, yo puedo hablar con algunos, con el padre, con el diácono, con el ministro. Yo puedo hablar y decirle, no, porque yo pienso que es así. Pero cuando aquí se predica, aquí no estamos buscando nada humano, ni nada que sea de según parecer u opinión humana. Aquí estamos solamente detallando la palabra de Dios y nadie puede negar eso. Este ejemplo te lo voy a poner. En 10 minutos más culmino. Escucha bien este ejemplo. A nosotros se nos enseña como sacerdotes, a nosotros se nos enseña la sumisión a las autoridades superiores. La sumisión a las autoridades superiores. Eso se nos enseña a nosotros. Pero, óyame, te estoy hablando de los sacerdotes, te estoy hablando de los ministros verdaderos, te estoy hablando de la gente de la iglesia que fundó Jesucristo. Yo no te repito, yo no quiero que usted se confunda. Y a nosotros se nos enseña la sumisión a las autoridades superiores. Pero te quiero poner un ejemplo de sacar el texto fuera del contexto.
fuera de cualquier parcialización política, fuera de cualquier cuestión, las autoridades políticas son puestas por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1, 2, 3 y 4 nos muestra claramente que las autoridades han sido puestas por Dios. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que hay por Dios han sido puestas y colocadas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Oiga bien, ahí está Romanos 13, 1, 2, 3 y 4. Así que toda persona debe someterse a la autoridad superior por causa de su conciencia. Pero si haces lo malo, teme, porque no en balde lleva la espada, pues es servidor de Dios para castigar al que es malo, y es vengador de Dios para castigar al que está haciendo lo malo. Ahí lo está, Romanos, Nuevo Testamento, bajo la gracia, San Pablo, capítulo 13, versículo 1, 2, 3 y 4. Tienen que leerlo bien ustedes, para que me entiendan este ejemplo. Alguien estaba despotricando de las autoridades superiores. Otro cristiano le responde diciéndole que Romanos 13, que es Primera de Pedro, dice: temed a Dios y honrad al rey. Dice Primera de Pedro capítulo 3, también dice: teman a Dios, honren al rey. San Pablo le dice a Timoteo que oremos por las autoridades superiores, por los que están en eminencia, por los que nos gobiernan. Oremos por ellos. 1 Timoteo capítulo 2 del 1 en adelante. Pero alguien le respondió a otro supuesto ministro que estaba despotricando de las autoridades superiores de Venezuela. Le replicó con el libro de los Romanos que dónde estaba el respeto a las autoridades superiores. Y esto lo estaba comentando yo con el obispo de Barquisimeto, que el supuesto ministro le responde, quiso ser bíblico y le respondió: es que tú no has leído a Juan el Bautista cuando le dijo al rey Herodes: zorra, no te corresponde vivir con la esposa de tu hermano. Esa fue la gran respuesta. Óyeme, qué gran respuesta le dio. Entonces yo le digo: pero espérese un momento. 1, Herodes era rey de Israel. 2, representaba a todo el pueblo judío. Y 3, y lo más importante para seguir con la conclusión, Juan el Bautista no le estaba diciendo a Herodes: deja el reino, salte de ahí para poner a otro. Le estaba diciendo que corrigiera su vida. Le estaba diciendo que debía de que abandonar su acto de adulterio con la esposa de su hermano. Lo estaba corrigiendo, mas no lo estaba, le estaba diciendo que se quitara de en medio, que se largara de allí y que no debía ser autoridad, porque Jesucristo nunca lo hizo. Nunca Jesucristo lo hizo. Y Jesucristo se sometió a las autoridades superiores hasta el fin. Entonces, para que usted vea cómo puede alguien desviar la palabra de Dios, pero espérate un momento, eso no quiere decir nada de eso. Eso no contradice a Romanos 13, a Primera de Pedro, a Primera de Timoteo, para nada. Entonces, así pasa con el asunto del bautismo y del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento primero se opera con el bautismo. Agua, bautismo. Y Espíritu Santo. ¿Cómo se nace del Espíritu? Por la palabra de Dios. Mis palabras son Espíritu y vida. ¿Cómo nace una persona del Espíritu? Por la palabra de Dios que lo convence de su pecado
de su condición y le trae al arrepentimiento. Así la persona nace del Espíritu. Se nace del agua y se nace del Espíritu. Pero hay personas que nacieron del agua y no han nacido del Espíritu. Y necesitan renovarse en la palabra de Dios. Esas personas que nacieron del agua, pero no nacieron del Espíritu, ni se han renovado en la palabra de Dios, son estas personas precisamente que por no haber nacido del Espíritu, no han conocido los deleites de la presencia de Dios. No pueden entender la importancia de la palabra, de la Eucaristía, de la misa, de estar juntos, de adorar a Dios, de alabarle, de orar todos los días, de leer la Biblia. No lo pueden entender, porque no han nacido del Espíritu y por tanto no pueden ver el reino de Dios. No pueden vislumbrar lo maravilloso del reino de Dios. Ay, hermano, esto es tan largo, tan extenso, que no puedo predicarlo en una hora ni en media hora. Esto es muy interesante. Cuando yo nazco del Espíritu, porque la palabra tocó mi corazón y me trajo a Cristo y le recibo como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma, yo puedo ver el reino de Dios. Por eso me gusta tanto lo de Dios, me gusta tanto lo de la iglesia, me gusta tanto la alabanza, me gusta tanto la Eucaristía, me gusta tanto la Biblia, me gusta tanto lo de Dios. Porque ya estoy viendo el reino de Dios, porque he nacido del Espíritu. Pero yo le he dicho a algunos hermanos aquí, cuando a veces tenemos discusiones, yo le digo, usted no puede pedirle peras al olmo. ¿Al olmo? Al olmo. Usted no puede pedirle peras al olmo. No puede. Jesús, mira, Padre, ¿y usted por qué utiliza? Ahí vamos el fruto. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Usted no le puede pedir a una mata de cadillo que le dé un mango, porque ese es un cadillo. Y usted no le puede pedir a la mata de mango que le dé cadillos en abundancia, porque ese es una mata de mango, un árbol de mango. ¿Cuántos entienden? Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que no ha nacido del Espíritu que se comporte, que viva, que disfrute lo que es ser cristiano, chicos? No podemos. Hay que llevarlo al nuevo nacimiento. Hay que llevarlo a que nazca de nuevo en Cristo, para que él pueda ver, para que se le abran los ojos, se le quite el velo y él pueda ver y disfrutar del reino de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Seguro, hermano. Eso es lo que pasa. De tal manera que si yo en este momento que estoy oyendo esto, analizo mi vida y pienso, ay Señor, dígame si es que yo no he nacido en el Espíritu. ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que decirle, bueno, todos aquí fuimos bautizados. Levante la mano los que aquí son bautizados. Alta, por favor, los que son bautizados. Muy bien. Bueno, ya usted tiene la mitad del trabajo ganado, hecho. Dios lo hizo por usted. Ahora usted lo que tiene que hacer es decirle, Dios mío, ayúdame a nacer en el Espíritu. Que yo entienda eso. Revélame tu palabra a mi alma. Que yo pueda comprender el nuevo nacimiento. Y nacer otra vez, nacer del Espíritu. Y si usted lo hace con todo su corazón, Dios te va a ayudar. Porque Él está esperando que tú lo hagas. Él está esperando tu respuesta. Por eso que entendemos entonces que quien nace del agua y del Espíritu es salvo. Ve y entra. Cristo primero dice verá y después dice entrará. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Yo puedo ver una puerta y la estoy viendo hoy, qué maravilla, pero yo puedo pasar
Dice, entrará en el reino de Dios. Muy bien. Ok, nacer del nuevo, verlo y entrarlo, ver el reino y entrar en el reino de Dios. Cuando entramos en el reino de Dios, queremos servir a Dios. Cuando entramos en el reino de Dios, estamos a la disposición divina. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. ¿Para qué me quieres? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué puedo hacer yo por tu obra? Y ahí no vale edad, ahí no vale tiempo, ahí lo que vale es disponibilidad o disposición de corazón y de alma. Que el Señor nos ayude a todos y a todas. Primero, para que entendamos la verdad de que si hemos nacido del agua y del Espíritu, ya estamos en el reino de Dios. Y se espera que vivamos como ciudadanos del reino de Dios y que sirvamos dentro de ese reino de Dios.